Buen día, soy el doctor René Blanco. El día de hoy voy a hacer la última disertación de los 3 capítulos en que dividí las enfermedades cerebrovasculares. Corresponde al día de hoy la hemorragia subaracnoidea. Regresando a nuestro mapa mental, recordando que el paciente con enfermedad cerebrovascular puede sufrir isquemia, hemorragia, encefalopatía hipertensiva. En este momento vamos a tratar la hemorragia subaracnoidea. La principal causa es la hipertensión arterial que rompe malformaciones vasculares y entre de ellas la principal, los aneurismas. Tenemos malformaciones arteriovenosas, malformaciones cavernosas y telangiectasias, pero la principal son los aneurismas del polígono de Willis y las malformaciones arteriovenosas. Epidemiológicamente hablando, vamos a observar que afecta más o menos a unos 6 a 10 personas por cada 100,000 habitantes por año. La edad media es de 55 años y es más frecuente en mujeres. Observamos que el 1% de todas las cefaleas que llegan a la emergencia son por hemorragia subaracnoidea, por lo tanto es importante tener mucho cuidado con estos pacientes porque se nos puede escapar una hemorragia subaracnoidea. Del 20 al 40% de los pacientes internados por hemorragia subaracnoidea fallecen. Tiene una alta mortalidad. Del 8 al 15% fallecen en los primeros minutos u horas. Observamos que el 85% de los casos son debidos a ruptura de aneurismas saculares, que son los más frecuentes, y un 10% por malformaciones arteriovenosas. El 10% es de causa no aclarada. En resumen, los hallazgos clínicos más importantes, tenemos a un paciente que generalmente se encontraba bien y se presenta súbitamente con un déficit neurológico precedido generalmente por actividad física, emocional intensa o actividad sexual. Puede también presentar una cefalea brusca e intensa acompañada de náuseas y vómitos. Y podemos ver que estas pueden ser localizadas o generalizadas. Una cosa muy importante de los hallazgos clínicos es que muchos de los pacientes presentan rigidez de nuca horas después de la presentación del ictus. En conclusión, la cefalea se presenta en un 74-80% de los pacientes. El 70-80% presentan náuseas y vómitos, de un 60-70% alteraciones de la conciencia y una pérdida transitoria de la conciencia en un 50%. La rigidez de cuello un 40-50%. En la última revisión hecha en la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, observamos que se divide en 5 grados la hemorragia subaracnoidea. En el grado 1 hay una ausencia de síntomas o una leve cefalea con una rigidez muy leve. El grado 2 presenta una cefalea moderada a severa, hay rigidez de cuello, paresia de pares craneales. En el grado 3 ya empieza a tener problemas de conciencia, hay una obnubilación, confusión leve, déficit motor. En el grado 4 hay estupor, hemiparesia moderada a severa, rigidez de cerebración temprana o trastornos neurovegetativos. Y el grado más severo, coma y rigidez de descerebración. La patogenia de estas enfermedades básicamente está dada por los aneurismas del polígono de Willis principalmente. El daño estructural congénito de la bifurcación de las arterias del polígono de Willis es el problema. Hay una ausencia parcial o completa de la elástica y o de la muscular de la pared arterial. El paciente no nace con el aneurisma. Este se va a ir desarrollando generalmente entre la primera y la segunda década de la vida. Hay enfermedades asociadas a estas anomalías. Tenemos la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 4, Marfan, la neurofibromatosis tipo 1 y la enfermedad poliquística del riñón. El tejido cerebral recibe oxígeno y nutrientes por medio de una red de arterias cerebrales.
Si la pared de una arteria se debilita, una porción de esta puede hincharse y formar un aneurisma. Un aneurisma cerebral puede crecer hasta reventar. De hacerlo, envía sangre a todos los espacios dentro o alrededor del cerebro. Como vieron en el video anterior, esa es la forma en que se rompen los aneurismas congénitos. Es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea. Ustedes los van a encontrar en la literatura con el nombre de en mora, en baya, tipo Berry, sacular o congénitos. Todos son los mismos. Y es debido a la anomalía en la bifurcación de las arterias, como lo habíamos mencionado anteriormente. Hay otro tipo de aneurismas en menor grado, los ateroscleróticos, que se van formando con la edad, que va debilitando el ateroma, la pared y va formando un aneurisma. Generalmente estos no son saculares, sino que son tubulares. Los micóticos, mal llamados así porque no son por hongos, sino que generalmente son debidos a bacterias. Traumáticos también, que debilitan la pared por un golpe y empieza a formarse la saculación. Y los disecantes que se observan generalmente en las enfermedades como Marfan, Ehlers-Danlos y otras. Colagenopatías. Las causas subyacentes más frecuentes sigue siendo la hipertensión arterial. En esta diapositiva observamos las localizaciones más frecuentes de los aneurismas. Acá podemos ver un aneurisma bastante grande. Está la bifurcación y vemos que ha salido una saculación por debilidad de la pared ya mencionada. Pueden medir 1, 2 o más centímetros, mientras más grandes más fácil se rompen. Al haber hipertensión arterial en un esfuerzo o en una moción muy fuerte, se rompe generalmente en la parte distal donde es más débil. La pared parece transparente. Al romperse, pues va a salir un chorro de sangre que va a bañar el resto de las arterias produciendo vasoconstricción y daño secundario por la misma. Entonces, hay pacientes que pueden tener 1, 2, 3 y hasta 8 aneurismas. Vemos que las arterias más afectadas son la arteria comunicante anterior, la comunicante posterior un 20%, en la anterior 40% y en la arteria cerebral media un 34% y en la arteria cerebral posterior un 4%. Vemos en esta serie de 372 pacientes, el más joven que se presentó con aneurismas fue de 19 años, el mayor de 96, 205 hombres y 185 mujeres. Llama la atención que las mujeres tienen mayor facilidad de ruptura que los hombres. En esta diapositiva es muy interesante ver que en estos 372 pacientes, 50 de ellos sufrieron además de hemorragia subaracnoidea, un infarto cerebral extenso, un hematoma intraparenquimatoso, 40 de ellos, y 2 con hematoma subdural masivo. Entonces uno se pregunta por qué un paciente con hemorragia subaracnoidea va a presentar un infarto cerebral extenso. Esto sucede porque cuando la sangre sale fuera de los vasos sanguíneos, va a haber liberación de algunos mediadores que participan en un proceso de vasoconstricción severa, como son las endotelinas, como son el óxido nítrico y los metabolitos del ácido araquidónico, provocando entonces una constricción concomitantemente un infarto cerebral extenso. El hematoma intraparenquimatoso es debido a que el chorro de sangre sale con tal fuerza que logra penetrar dentro del parénquima y romperlo, y puede llegar hasta atravesar la superficie cerebral y provocar un hematoma. En la tomografía axial computarizada, que sigue siendo uno de los mejores métodos diagnósticos, nos sirven para confirmar. Nosotros debemos hacer el diagnóstico a través de la clínica. Ya lo dijimos, un paciente con náuseas, con un dolor intenso de cabeza, una cefalea como nunca se había presentado antes, la refiere el paciente, rigidez de cuello y hemorragia subyaloidea en algunos pacientes, que se observa en el fondo de ojo. Se llama hemorragia en llama. Aquí ustedes en la tomografía pues ven una hemorragia intraventricular y en la superficie se ve un remarcamiento de las cisuras intrahemisféricas
acá se ve granular la tomografía y se observa esta área negruzca en la superficie que la da la hemorragia subaracnoidea. Nosotros podemos observar en la base del cerebro, a nivel del polígono de Willis, estos coágulos sanguíneos que son causados por la ruptura del aneurisma. Y pueden ver el espacio subaracnoideo de color rojo. Esta es la hemorragia en el espacio subaracnoideo. Es una hemorragia reciente de un cerebro en fresco. En este ya estuvo en formol. Pueden ustedes ver aquí desinflado, por así decirlo, la anormalidad, ¿verdad?, el aneurisma, y se observa negro porque el cambio ocurre por el formol. Toda la superficie cerebelosa y los hemisferios frontales y la base con coágulos sanguíneos. Aquí observamos lo que habíamos mencionado, un hematoma subdural por una hemorragia subaracnoidea. Acá se ve rojo porque es reciente el cerebro, recién sacado, se fotografió. Aquí observamos ya un cerebro que ha estado varios días en formol y podemos ver que se encuentra totalmente forrado, por así decirlo, de hemorragia subaracnoidea. Observamos además aplanamiento de las circunvoluciones. Este paciente haber sufrido una hipertensión intracraneana severa y probablemente la muerte se debió a herniación. Este es un niño en una hemorragia intraventricular de recién nacido. Cuando pasen ustedes por recién nacidos se van a dar cuenta de que uno tiene que ser muy cauto. Los niños que son inmaduros, que no llegaron a término, tienen las paredes paraventriculares de los vasos sanguíneos muy débiles y con una emoción fuerte, un grito, puede subirle la presión a tal grado que se rompen y provocan esta hemorragia intraventricular que después se convirtió en una hemorragia subaracnoidea. Se observa que es un cerebro pequeño y que tiene lisencefalia, o sea que no se había terminado de desarrollar su corteza cerebral. Bien, la otra causa son las malformaciones vasculares, pero estas en menor grado. Tenemos malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos y telangiectasias capilares. Ven ustedes esta malformación arteriovenosa en el hemisferio izquierdo. Pueden ustedes ver como una serie de vasos sanguíneos entrelazados. Aquí ven ustedes otra área, aquí ven ustedes otra área. Es un cerebro con múltiples malformaciones arteriovenosas. Y se puede observar una hernia subfalciforme con desviación de las estructuras de la línea media hacia el lado contralateral. Hay edema, por supuesto, hay hipertensión intracraneana por aplanamiento de las circunvoluciones y ven ustedes las fisuras muy cerradas. Estos casos, pues, es muy difícil, ¿verdad?, que se salven. Ya una vez ha habido hemorragia, lo ideal es prevenirlo. Muchos de estos pacientes traen algunas anormalidades en el sensorio o traen problemas para caminar o hemiparesias durante su juventud que nos debe hacer pensar de que puedan presentar alguna malformación arteriovenosa. Las malformaciones arteriovenosas son, como su nombre lo indica, una unión de arterias y venas. El problema es de que hay fístulas entre las arterias y las venas, lo que provoca que la sangre de alta presión pase a venas que no están preparadas para esa presión y empiezan a dilatarse, a debilitarse y pueden haber pequeñas hemorragias durante el periodo que el paciente sobreviva. Veremos posteriormente algunas fórmulas de tratamiento preventivo. Aquí pueden ustedes ver otra malformación, aparecen lombrices. Esta es una malformación que sufrió una hemorragia bastante severa y hay hipertensión intracraneana. Aquí lo pueden ver, es otro paciente con malformación arteriovenosa. Microscópicamente se pueden ver las arterias y las venas que están unidas unas a otras y una gran hemorragia en este caso.
Por último, quiero hacer una pequeña referencia al tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Es muy importante meter al paciente al intensivo si llega con pérdida del conocimiento, si tiene signos severos de pérdida de la conciencia, que se encuentra en estupor o en coma. Debe de controlarse el sangrado y la presión intracraniana. Si el paciente toma anticoagulantes, hay que transfundirlo con productos sanguíneos procoagulantes. Hay que disminuir la presión arterial. Se puede efectuar cirugía en hematomas. El tratamiento es multiprofesional, neurocirujano, intensivista, médico internista, neurólogo. El bloqueo por pinzamiento de la base de los aneurismas se puede hacer también cuando se observa en una angiotomografía la presencia de sangrado. Se puede pinzar la base y se puede extirpar el aneurisma. También se pueden utilizar técnicas de embolización endovascular llamadas coiling, que son unos espirales desmontales que rellenan la malformación arteriovenosa, la bloquean y coagulan. Principalmente se usan en las malformaciones arteriovenosas. También se puede, si no es muy grande la malformación, extirpación total sería la elección. Y otra medida que se está utilizando es la radiocirugía estereotáctica con radiación altamente enfocada, que va a provocar una coagulación de la malformación y así evita su sangrado. Muchas gracias por su atención. Terminamos la serie de 3 pláticas que hicimos sobre enfermedades cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas. Gracias por su atención.